Reciban todos ustedes una cordial bienvenida a la 27ª Feria Virtual de Ciencias Tecnológicas e Innovación de la Universidad Cristiana de Bolivia de la carrera de Medicina. Mi nombre es Virginia Cortés y junto a los integrantes de mi grupo le vamos a presentar un tema bastante interesante que lleva como título Manejo de la vía aérea en pacientes con trauma cervical. Sin nada más que decirles, comenzamos. Acompáñennos. Dentro de lo que es el manejo de la vía aérea en pacientes con trauma cervical, vamos a hacer hincapié en un punto muy importante que es la evaluación inicial. Dentro de la evaluación inicial vamos a ver una serie de pasos que nosotros debemos realizar con el objetivo más que todo de darle el cuidado a nuestro paciente con politrauma. Dentro de estos pasos vamos a encontrar la preparación que está a cargo de los paramédicos y a la llegada de la emergencia hacemos el triaje con una evaluación primaria donde vamos a hacer el ABCDE. Posterior a esto vamos a decidir el traslado a nuestro paciente a un centro de trauma si es que así lo amerite. En la evaluación secundaria hacemos una exploración física más que todo de aparatos y sistemas, esto quiere decir cefalocaudal de pies a cabeza, donde vamos a detallar una historia clínica y vamos a monitorizar y valorar de manera constante a nuestro paciente para así poder dar cuidados definitivos para la recuperación del mismo. La evaluación primaria y secundaria se deberán repetir de manera frecuente para identificar algún cambio en el estatus del paciente y determinar intervenciones extras. Esto quiere decir que requerimos del juicio médico para determinar las acciones necesarias del paciente. Dentro de lo que es el manejo de la vía aérea vamos a tener dos fases, la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. A nivel prehospitalaria o extrahospitalaria, el paramédico va a realizar ciertas acciones que a continuación vamos a ver con el objetivo de que nosotros estemos preparados a nivel hospitalario. Estos puntos van a ser notificar al hospital receptor, mantener una vía permeable, controlar las hemorragias externas, inmovilizar al paciente, esto es muy importante, y el transporte inmediato a un centro de trauma. Entonces el paramédico va a hacer un reporte prehospitalario. ¿Qué reporte nos tiene que dar? Nos tiene que dar el tiempo de la lesión, eventos relacionados, historia del paciente, mecanismo de lesión y el grado de la lesión. En la fase hospitalaria tenemos que prepararnos para recibir a nuestro paciente. Tenemos que tener una área de reanimación. Tenemos que revisar todo el equipo para el manejo de la vía aérea y se va a tener un lugar donde se van a calentar las soluciones para poder administrar a nuestro paciente. Tenemos que contar con los servicios de laboratorio y radiología y el líder debe tener toda la información para comunicar al equipo y este debe tener conocimiento de todos los pasos que se van a realizar. Y debemos de recordar algo muy importante. Siempre debemos tener un equipo de protección personal, porque no sabemos qué situación nos va a llegar en nuestro paciente. Puede que sea un paciente VIH positivo, puede que tenga alguna enfermedad como hepatitis o alguna enfermedad infectocontagiosa que nosotros podamos tener contacto con fluidos o secreciones, y es por eso la importancia de que el personal de salud esté bien protegido ante esta situación. Bien, una vez que nuestro paciente llega a una estancia hospitalaria, se le debe realizar el triaje. El triaje es una herramienta de verificación dependiendo de la función de los recursos más que todo necesarios para la atención y recursos disponibles de cada hospital. ¿Cuál es el objetivo del triaje? Es determinar la severidad de la lesión, la probabilidad de supervivencia y recursos disponibles. Y para esto tenemos 5 puntos importantes que nos van a ayudar a clasificar el estado de nuestro paciente. Como punto 1 y en rojo tenemos la reanimación, que es en el área de shock y el tratamiento tiene que ser inmediato. Como punto 2 y de color naranja tenemos a emergencia. En el área de shock el tratamiento tiene que ser menor a 15 minutos y aquí entran los pacientes
con choque, infartos, pacientes politraumatizados y pacientes con una escala de Glasgow menor a 8 puntos. Como punto 3 tenemos a urgencia. El tratamiento se da al primer contacto y tiene que ser menor a 30 minutos, y aquí entran lo que son las epistaxis. Como punto 4 tenemos urgencia menor, que va a ser al primer contacto, y el tratamiento tiene que ser menor a 120 minutos. Aquí entran los pacientes con infecciones de vías urinarias, vías respiratorias, los esquinces, diarreas agudas y entre otras. Y como punto 5 tenemos sin urgencia, que sea el primer contacto, y el tratamiento tiene que ser menor a los 180 minutos. Más que todo aquí van a pasar a lo que es consulta familiar. Bien, en la valoración inicial vamos a identificar las condiciones que amenazan la vida de nuestro paciente. Y para esto tenemos una mnemotecnia que es el ABCDE. Entonces, ¿cuál es la forma simple y rápida de evaluar a nuestro paciente en 10 segundos? Entonces, tenemos que preguntar al paciente por su nombre y preguntarle también qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió. Entonces, para una evaluación primaria de nuestros pacientes vamos a hacer el ABCDE. A, vía aérea y control de la columna cervical. B, ventilación o respiración. C, circulación con control de hemorragia. D, déficit neurológico. Y la E, exposición o control del ambiente. Empezamos con la A, vía aérea. Aquí vamos a evaluar la permeabilidad de la vía aérea y la restricción de los movimientos cervicales. Aquí vamos a inspeccionar si hay cuerpos extraños, si hay fracturas, acumulación de sangre. Y en la restricción del movimiento cervical debemos de tratar de no mover mucho al paciente, porque corremos el riesgo de ocasionarle una lesión medular. Es muy importante deducir o que si el paciente se puede comunicar con nosotros, es probable que no tenga compromisos en la vía aérea. Pero, dado el caso que tenga compromiso de las vías aéreas, vamos a librar, abrir y asegurar la vía aérea, vamos a hacer succión de secreciones y vamos a administrar oxígeno. Debemos de tomar en cuenta y debemos recordar siempre de que todo paciente tiene lesión cervical hasta no demostrar lo contrario. Entonces debemos, con la letra B, empezar lo que es el apoyo de la respiración y ventilación, ya sea con una bolsa de mascarilla de reservorio o por medio del oxímetro, para que nosotros veamos exactamente la saturación. Todos los pacientes con trauma requieren de oxígeno o de un aporte de oxígeno, ya sea por dispositivos no invasivos o pulsoximetría continua. Dentro de lo que es la ventilación y la respiración, vamos a examinar y evaluar el funcionamiento pulmonar, movimientos de la pared torácica, el diafragma, y por medio de una gasometría vamos a determinar el intercambio gaseoso. Si el paciente tiene indicaciones para una vía aérea definitiva, son todos aquellos pacientes que tienen un Glasgow menor a 8 puntos, tienen incapacidad para mantener la respiración, compromiso ventilatorio o ausencia de respuesta motora. Se puede utilizar la maniobra de empuje de la mandíbula o elevación del mentón, y pues bueno, si el paciente está inconsciente o tiene algún reflejo gaseoso de colocación de una vía respiratoria orofaringea, puede ser útil esto siempre y cuando sea temporalmente, en lo que nosotros determinamos el mejor aporte de oxígeno para nuestro paciente. Dentro de la letra C vamos a hablar de la circulación y el control de la hemorragia, donde nosotros tenemos problemas principales hablando del volumen sanguíneo, gasto cardíaco y sangrado. ¿Cómo nosotros podemos determinar la letra C? Por medio del estado de conciencia, dependiendo si el paciente se encuentra en un estado de alerta o no. Vamos a determinarlo por medio del pulso, ya sea popliteo, yugular o radial, o el llenado capilar. Un algoritmo sencillo es identificar la fuente del sangrado. Entonces, si el sangrado es externo, vamos a hacer una compresión directa o vamos a aplicar un torniquete y luego a llevarlo al paciente a una intervención quirúrgica. Si el sangrado es interno, proviene de tórax, abdomen, retroperitoneo, pelvis, huesos largos,
Vamos a hacer una exploración física con laboratorios de gabinete, un lavado perineal diagnóstico y vamos a llevar a nuestro paciente a una intervención quirúrgica. Recordemos que cuando hay sangrado nosotros debemos transfundir hemoderivados y debemos controlar el sitio de la hemorragia. Dentro de la letra D vamos a hacer una valoración neurológica y vamos a determinar el estado neurológico de nuestro paciente por la escala de Glasgow. Así también vamos a observar y reportar el diámetro pupilar. Es importante que cuando nosotros tengamos un paciente politraumatizado, debe ser trasladado lo antes posible a un centro de trauma. Dentro de la letra E vamos a hacer una exposición y control ambiental. Vamos a desvestir a nuestro paciente para la evaluación primaria. Vamos a cubrir al paciente con mantas calientes o dispositivos de calentamiento. Hay que determinar si hay hipotermia, si la hipotermia se presentó antes o después de la admisión. Si en caso se haya presentado antes, nosotros tenemos que asegurarnos que el ambiente esté cálido, usar mantas y calentar las soluciones. Y si es después, tenemos que hacer un control rápido de la hemorragia, calentar líquidos antes de la admisión y asegurar que el ambiente sea cálido y usar pues mantas, ¿no? Algunas medidas durante la evolución, recordando la cardiomonitorización continua, pulsoximetría, frecuencia cardíaca, temperatura, el gasto urinario, apoyo de lactato, algunas radiografías, estudios ultrasonográficos por medio del FAST y el lavado peritoneal diagnóstico. Algunas radiografías que vamos a necesitar también al ingreso de nuestro paciente son las más importantes: la radiografía lateral de columna cervical, radiografía de tórax y radiografía de pelvis. Y para esto tenemos que saber qué es un trauma cervical. El trauma cervical se define como un daño de la columna vertebral en el cual se ve afectada la región cervical de la misma. Dicho trauma puede ocasionar lesiones o fracturas. En el mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical, aquí vamos a evaluar la vía aérea para asegurar su permeabilidad. Vamos a proteger, que es algo muy importante, la columna cervical. Tratar de no hacer mucho movimiento con la cabeza del paciente. Vamos a hacer la maniobra de elevación del mentón o levantamiento mandibular. Y la cabeza y el cuello no deben ser hiperextendidos, hiperflexionados o rotados. Y en caso que nuestro paciente necesite ser intubado, vamos a utilizar una técnica alternativa para más que todo insertar la cánula orofaringea para tener una buena permeabilidad de la vía aérea en nuestro paciente. Eso es todo, estimados espectadores, e invitarlos a que nos puedan acompañar este 8, 9 y 10 de septiembre, 3 días de feria virtual, donde habrán diferentes temas interesantes e innovadores. Hasta la próxima, bendiciones.